Estamos muy mal en la normativa que actualmente regula las termoeléctricas y la producción de coque. La normativa colombiana, a compararla con las otras, la casi totalidad de los valores que tienen las otras regulaciones, los otros países o jurisdicciones, son menores que las colombianas. En este sentido, tenemos una normativa que merece una actualización y merece una actualización con unos límites, más exigentes, ya que por lo que vemos, la mayoría de estas industrias cumplen y por exceso, en muchos casos, estos límites que tiene la norma actual. Bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones Climáticas, un podcast que aborda temas relacionados con la crisis climática, los compromisos y acuerdos desarrollados por Colombia en esta materia y las alternativas propuestas desde la sociedad civil desde una perspectiva de la transición energética justa. Conversaciones Climáticas es un podcast de divulgación impulsado por Polen Transiciones Justas, una organización climática progresista y centro de pensamiento que busca construir un futuro justo y posfósil, donde los sistemas energéticos son el medio para la transformación. Gracias por escucharnos y esperamos estas conversaciones nutran y contribuyan a la transición energética justa en Colombia. Muy buenos días, tardes o noches a quienes nos acompañan en otro episodio el día de hoy de Conversaciones Climáticas. En estos últimos episodios hemos conversado y bastante sobre los compromisos climáticos de Colombia y hemos tenido la oportunidad de entrar en detalles sobre el sistema de monitoreo, reporte y verificación, el sistema MRV, también específicamente en el sector de minas y energía. Pero hoy, un poco al margen de este tema, vamos a hablar sobre termoeléctricas a carbón en Colombia, sobre el sector que utiliza carbón en Colombia, sector industrial, y por qué esto te debería interesar. En Colombia tenemos actualmente 14 unidades de generación que entregan energía eléctrica al sistema interconectado nacional. Es decir, cuando enciendes un foco en tu casa o cuando conectas a cargar tu celular, es posible que una parte de esa electricidad que estás utilizando se haya generado con carbón como combustible. Cuando quemamos el carbón, como hemos mencionado en episodios anteriores, tiene emisiones de gases de efecto invernadero involucradas. Pero también, y peor aún, se emiten en grandes cantidades contaminantes que afectan nuestra salud y la del ambiente. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre calidad del aire y emisiones de gases de efecto invernadero? Porque parece que son muy similares, pero tienen detalles muy importantes. En primer lugar, que las emisiones de gases de efecto invernadero tienen un efecto global, porque estas generan un aumento en la temperatura del planeta, por supuesto de la mano con la actividad humana desde la revolución industrial, que es lo que llamamos el efecto invernadero. Esta nos está llevando a transformaciones en todos los aspectos en el planeta. Es decir, estos gases intensificados por la actividad humana generan el cambio climático. Pero los contaminantes que afectan la calidad del aire tienen impactos explícitos en la salud de las personas a corto, mediano plazo y largo plazo. Estos contaminantes afectan plantas, seres humanos, animales y afectan en general el ambiente en el que nos encontramos de manera directa. En resumen, y para que nos quede el mensaje, los gases de efecto invernadero son los que producen un aumento en la temperatura media global, es decir, producen el cambio climático, a diferencia de los contaminantes criterios, que son los que afectan la calidad del aire, que afectan explícitamente la salud de las personas y tienen otras implicaciones, la cual vamos a conversar el día de hoy. Y para hablar de este tema nos acompañan Karen Blanco y Julián Torres. Gracias por estar el día de hoy. Bueno, Karen, ya hemos tenido a Karen varios episodios. Gracias por acompañarnos en un episodio más. Gracias, Mateo. Muy feliz nuevamente de estar acá acompañándolos.
Gracias, Karen, por acompañarnos. Y también, como les mencionaba, está Julián Torres, que hace parte del equipo de Polen. Pero bueno, dale, Julián, adelante, preséntate. Hola Mateo, hola Karen, un gusto estar aquí con ustedes. Yo soy abogado, trabajo en Polen en la investigación que se está desarrollando sobre el tema de las emisiones. Soy abogado, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional y autónomamente soy activista ambiental, por eso me encanta ese tema y me encanta hablar. Gracias por haberme invitado. Muchas gracias, Julián, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, para iniciar esta conversación, empezaría haciendo una pregunta a Karen. ¿Cuáles son estas principales fuentes generadoras de los contaminantes criterio, que le mencionaba que eran los que afectan la calidad del aire, específicamente en el sector carbón? Bueno, Mateo, primero para aclarar, el tema del sector carbón no solamente se refiere a la minería, que es normalmente a lo que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de carbón. Va mucho más allá. Todo el tema del carbón tiene una cadena productiva que incluye la minería, el transporte del carbón y el uso del carbón dentro de diferentes industrias. Entonces, dentro de estas industrias se encuentran unas importantes a resaltar, que son la industria de generación de energía y la fabricación de coque. Estas generan impactos importantes en temas de calidad del aire porque nos generan estos contaminantes que tú mencionabas, que son los contaminantes criterio. Pero, ¿qué es eso del coque? Que lo he escuchado bastante, pero ¿qué es? ¿Por qué utilizamos carbón para ese tema del coque? El carbón, cuando sale de la mina, lo que va a pasar es que está expuesto a un tratamiento térmico, es decir, se aumenta mucho la temperatura para evaporar ciertos contaminantes del carbón, que va a hacer que después de este tratamiento el carbón sea energéticamente más eficiente. Y esto es lo que llamamos coque, es decir, coger el carbón, aplicarle mucha temperatura y quitarle estas especies químicas que digamos que me va a hacer que el carbón tenga una mejor eficiencia y se puede usar en procesos que necesitan altas temperaturas, por ejemplo, procesos metalúrgicos. Entonces hay varios carbones en el uso, o sea, hay un carbón que se utiliza para generar electricidad y hay otro que se utiliza para generar cosas en industrias como acero, en fin, ¿cierto? Sí, digamos que el carbón bituminoso, acá voy a usar términos técnicos, pero simplemente entiéndalo como el carbón que viene directamente de la mina, ese que se quema y se utiliza para generar electricidad, que es utilizado en las termoeléctricas a carbón, y el otro carbón que sale de la mina, hay un tratamiento térmico, se le llama coque. Entonces me imagino que estos tienen como diferentes, como ya tienen un tratamiento, tiene unas emisiones, emite unos contaminantes diferentes. Entonces me pregunto, ya conociendo esas fuentes, ¿qué tanto afecta a las personas? En general, la combustión de carbón tiene una afectación directa. Todo lo que tiene relacionado con calidad del aire, contaminación del aire, está asociado a muertes. Específicamente a nivel mundial, la contaminación del aire está asociada a 8 millones de muertes. Esto desde el año 2021, es un dato de la Organización Mundial de la Salud. En el caso de Colombia hay varios datos también. Hay un ejercicio desarrollado por el DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, en el cual se asocian 8.000 muertes en 2015 en Colombia relacionada con mala calidad del aire, y en 2021 también el Instituto Nacional de Salud arrojó un valor de 15.000 muertes. Entonces, esta mala calidad del aire generada por estos contaminantes me generan esta afectación en la salud. Pero acá, para aclararte un poquito, ¿por qué afecta tanto? Contaminantes como el material particulado, que es uno de estos contaminantes criterio que tú mencionabas, está asociado a muchas afectaciones a la salud debido a su composición química, debido también a su tamaño. Pensemos en el material particulado como partículas muy, muy, muy pequeñas
que entran a tu sistema respiratorio, inclusive puede entrar a tu sistema circulatorio y está asociado a enfermedades como cáncer de pulmón, está asociado a enfermedades cardiovasculares. Entonces, tanto las termoeléctricas como la fabricación de coque generan esta clase de contaminantes como el material particulado y otros que iremos mencionando durante este podcast. No, terrible. A mí me parece que es cada día ir descubriendo que no solamente el problema es la mina, sino también el transporte, sino también cuándo se quema, cómo se quema. En fin, hay tantos aspectos que afectan la salud de las personas, que afectan a las personas y que afectan al planeta en general, asociado a todos los combustibles fósiles. Pero el carbón con diferencia es uno de estos que más impacto genera. Y hablando del tema de impactos y de esto que comentabas, Karen, yo me imagino que esto tiene asociado unos impactos diferenciados. Es decir, hay gente que se afecta más que otra. Porque me imagino pensar, y me lo pienso como un iceberg, hay gente que tiene como asociada afectaciones directas por estar ahí en la actividad. Por ejemplo, si hablamos de una mina, mineros. Si hablamos de una termoeléctrica, gente que trabaja en la termoeléctrica, es decir, que está ahí. Generalmente esta gente siempre suele usar elementos de protección personal y demás cosas que por ley se exigen, y también por que estas personas que están ahí todos los días no se vean tan afectadas. Pero es que cuando uno va a esos lugares, cuando uno va a las industrias, cuando uno va a las termoeléctricas, alrededor vive gente. Y es gente que está respirando ese aire. Entonces, es una pregunta un poco más abierta a preguntarle si de pronto, desde su experiencia y expertise, ¿cómo ven este tema de los impactos diferenciados asociados a la afectación de la calidad del aire por la industria del carbón? Bueno, pues ahí yo metería la cucharada. Diría que en el caso de las afectaciones diferenciadas podemos encontrar que existen, como usted muy bien lo menciona, unos impactos que claramente afectan más a unos que a otros. Entonces, por ejemplo, tenemos que las comunidades a veces son las más vulnerables, las que viven más cerca respecto a estas industrias o generadoras de contaminantes. Son más vulnerables, tienen poco acceso a servicios de salud. Entonces, como una respuesta a esto, la justicia ambiental ha buscado que este tipo de cosas en principio se reconozcan, que sean visibilizadas y que exista una, digamos, equitativa distribución de esos impactos ambientales en la sociedad. Bueno, eso a grosso modo. Entonces, podríamos hablar que este tema de los impactos diferenciales se podría abordar desde la justicia ambiental. Existen más dimensiones para la transición energética, como sabemos, la justicia climática, la justicia energética, pero digamos en este caso la justicia ambiental podría dar buenas herramientas respecto a cómo se distribuyen efectivamente esos riesgos ambientales y reconocer que existen unas personas que históricamente han sido marginalizadas y que tienen mayores impactos frente a estos contaminantes o esos asuntos. Sí, para complementarte un poco en el tema de impactos diferenciados, por ejemplo, en el tema de impactos a las mujeres, vemos que, a mujeres y niños, el impacto de esta contaminación puede ser o puede tener efectos diferentes. En el caso de niños o personas vulnerables, pues tienen una afectación más alta a estos contaminantes, y en el caso de mujeres, por ejemplo, aumentan, su responsabilidad, ya que están a cargo de los niños. Entonces tienen estas actividades de cuidado. Si el niño se enferma por mala calidad del aire, la madre, que normalmente está en la casa y que tiene estas actividades de cuidado, pues es la que tiene que llevar al niño al hospital, tiene que cuidarlo. Entonces, este es un ejemplo pequeño de todos estos impactos diferenciados que pueden haber alrededor de esta problemática del uso de carbón en estos sectores. Creo que este tema de impactos diferenciados nos ha dado luces, que es algo que está
en medio de muchas personas, que muchas personas se ven afectadas y que por supuesto hay gente que se ve más afectada que otra. Ese tema de las labores de cuidado que hablaba Karen invita también a pensar que el Estado, que es quien tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de las personas al final, en medio del sector privado, de actividades del sector privado, por supuesto, me pongo a pensar es cómo aquí en Colombia estamos haciendo esto. Entonces, Julián, sobre todo tú que has trabajado el tema he investigado este tema desde el punto de vista jurídico, ¿cómo regulamos las emisiones de las termoeléctricas? Es muy buena pregunta. Fíjate que si nos vamos muy arriba, desde la Constitución, hay artículos que hablan del ambiente sano, el Código de Recursos Naturales también regula el tema de las emisiones, hay un decreto que con base en ese código se creó en el 95, el decreto 948, pero específicamente de las emisiones atmosféricas hablamos de la resolución 909 de 2008 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, esta resolución es muy importante porque fija los límites de emisión para ciertas actividades industriales y fija cuáles son esos contaminantes criterio que para cada actividad industrial se van a medir, ¿sí? También hay otros tópicos que toca esta resolución que son relevantes, por mencionar algunos, que también se habla de la determinación del punto de descarga de emisiones por fuentes fijas, métodos de medición y referencia, la obligatoriedad de diligenciar el registro único ambiental, también de la obligatoriedad de llevar un registro pues de el consumo del carbón que generan estas industrias que usen carbón obviamente, y también habla sobre emisiones molestas, pero esto ya para temas como comerciales y de servicios, pequeños lugares. Entonces más o menos eso es la regulación en el tema de emisiones. Lo relevante es la resolución 909 de 2008, como podemos ver desde hace tiempito, regula y fija los límites de emisión para termoeléctricas y coquerías, entre otras que fue las que mencionó Karen antes. Bueno, Julián, tú ahí en tu intervención mencionabas a la resolución 909 del 2008. Aquí la tengo anotada porque soy malísimo para aprenderme nombres, números, fechas de todo el andamiaje legal que tiene Colombia, pero algo que sí me suele quedar siempre y que invito también a quienes nos escuchen y que ojalá les quede es estas comparaciones y qué es lo que dice la norma. En este caso tú mencionabas este tema de los estándares y me pregunto qué sucede con esos estándares aquí en Colombia. Es decir, si son genuinamente exigentes, cómo estamos comparados con otros países. ¿Tú cómo lo ves ahí en medio de tu investigación? Pues fíjate, Mateo, que en la investigación nosotros comparamos la regulación que se tiene para 13 países o jurisdicciones y una propuesta que realiza el Banco Mundial. Entonces, lo que pudimos concluir, a grosso modo, es que estamos muy mal en la normativa que actualmente regula las termoeléctricas y la producción de coque. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo para cada una de ellas. En el caso de las termoeléctricas, tenemos que se analiza el dióxido de azufre, pero la normativa colombiana, a compararla con las otras, la casi totalidad de los valores que tienen las otras regulaciones, los otros países o jurisdicciones, son menores que las colombianas. Entonces quiere decir que estamos rezagados respecto a 14 otros países o jurisdicciones y la propuesta del Banco Mundial. Y no estamos hablando de que solo analizamos países del norte global, sino que también analizamos países como Perú, Chile, Brasil, Ecuador. Entonces estamos absolutamente rezagados. Y sobre el coque, me atrevería a decir que estamos también muy mal en la medida en que pues los óxidos de nitrógeno que se analizan para la producción de coque no se tienen en cuenta. O sea, no sabemos cuál es la producción de óxidos de nitrógeno para la producción de coque, porque eso no está limitado. Y en los otros países que pudimos analizar cuando hicimos la comparativa, ellos sí lo regulaban y Colombia no. Ahí lo grave es que no sabemos si estamos siendo afectados por ese contaminante criterio, que se sabe todos los impactos que tiene en salud, porque simplemente no se regula, no hay datos, gravísimo. Y por último, pues que respecto a las dioxinas y furanos, el valor que tiene en el país, que se tiene en el país, es 5 veces más alto que hace la propuesta del Banco Mundial. Bueno, Julián, ahí te entiendo 3 cosas, y es 1, los valores para Colombia no son para nada exigentes.
¿cierto? Sí, totalmente de acuerdo. También te entiendo que hay algunos contaminantes criterio que otras legislaciones ya incluyen y la nuestra no. Es decir, está muy desactualizada. Y también que hay algunos en los que no se están hay algunos que no se están ni siquiera midiendo. No es que ni siquiera esté en la norma, es que ni siquiera se están midiendo. También le pregunto a Karen si aquí Julián estuvo también entrando en detalle en algunos contaminantes criterio, pero ¿y qué hace, por ejemplo, ese dióxido de azufre que suena grave, suena que sí afecta mucho, pero qué le hace a la gente? Sí, acá para no confundir a nuestros oyentes o aclarar, cuando hablamos de contaminantes criterio hablamos de varios contaminantes. Julián nos estaba hablando de óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, dioxinas y furanos, pero pues no es para asustarse, digamos que son los que acabo de mencionar son gases que se generan precisamente en procesos de combustión y procesos como la fabricación de coque, que tienen afectaciones en la salud como las que yo estaba mencionando al principio en material particulado. Las del material particulado son un poco más conocidas y graves. Digamos que aquí se tienen asociados lo que les mencionaba, por ejemplo, el cáncer de pulmón. Lo que son estos gases como los óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre también tienen afectaciones principalmente en el sistema respiratorio de las personas, por eso son contaminantes criterio, tienen afectaciones a la salud directamente. Y cuando hablamos, por ejemplo, de dioxinas y furanos, aquí sí estamos hablando de algo sumamente grave. Son contaminantes que en concentraciones muy pequeñas, o sea, más pequeñas que las de los otros gases, están asociados a cáncer directamente. El tema de dioxinas de furanos son contaminantes que se generan a muy altas temperaturas, por eso son muy normados. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, los crematorios de los cementerios. De los cementerios, sí, exactamente. Aquí se generan dioxinas y furanos. Entonces, imagínate que son procesos que se llevan a muy altas temperaturas y, por ejemplo, en el coque también se llevan a cabo estos procesos que necesariamente, como son tan graves y afectaciones tan directas, pues tienen que ser normados. Y en Colombia, para algunos de estos sectores no lo está. ¿Me acuerdas para cuáles no están, Julián? ¿Para termoeléctricas? Sí, pues para las termoeléctricas no se regula, no se fija un límite para dioxinas y furanos, lo cual es muy grave porque, pues como mencionaba Karen, eso trae unas afectaciones tremendas a la salud y es muy lamentable que para la producción de energía a partir de las termoeléctricas no se regule este contaminante. Sí, digamos que acá lo que sabemos es que tenemos unas referencias de normas de otros países que sí regulan las dioxinas y furanos en las termoeléctricas, ¿cierto, Julián? Sí, Malasia es uno de los países que tiene más regulación de contaminantes, entre ellos las dioxinas y furanos, que Colombia no la tiene, pero sí, Malasia tiene desde mi perspectiva, una regulación bastante avanzada. Wow, esto suena terrible. Siento que en muchas regiones de Colombia y en muchas partes de Colombia se está respirando un aire bastante contaminado. Y me imagino entrar en detalle en todo lo que esto genera, nos daría aquí horas hablando de todo esto. Pero siguiendo con este andamiaje institucional y como haciéndonos preguntas hacia el Estado, Karen, ¿actualmente estos estándares se cumplen en Colombia? Bueno, el cumplimiento sobre estos límites que establece la norma colombiana, la 909, nosotros desde Polen hicimos un ejercicio de estimación de las emisiones actuales, por ejemplo, de las termoeléctricas, y acá vale la pena resaltar que esta resolución 909 genera estándares de acuerdo a la antigüedad de las termoeléctricas o de las unidades de las termoeléctricas. Es decir, establece límites específicos para las termoeléctricas que fueron establecidas antes de 2008 y después de 2008. Es decir, las que son más antiguas tienen un estándar o límite de emisión más laxo que aquellas que son posteriores a 2008.
En ese aspecto y teniendo eso claro, lo que pudimos ver en contaminantes como partículas, hidrocarburos totales y los óxidos de azufre que también mencionaba Julián, vemos que la mayoría de las termoeléctricas cumplen con estos estándares, inclusive están por debajo de los estándares establecidos, especialmente para estas termoeléctricas que son más viejas. En las termoeléctricas nuevas rozan lo que es el límite, pero también se encuentran la mayoría por debajo de los límites establecidos por estos contaminantes. En el caso de la fabricación de coque encontramos algo similar. La mayoría de las fábricas de coque se encuentran por debajo del límite establecido para empresas antiguas o establecidas antes de 2008. Entonces, en general, ¿qué se puede concluir de esto? Uno, pues que tenemos unos estándares de emisión que podría considerarse un poco laxos para algunos contaminantes, especialmente, digamos, en el caso de las termoeléctricas para óxidos de azufre. En el tema para carbón también laxo para compuestos hidrocarburos totales y también para óxidos de azufre. En este sentido, tenemos una normativa que merece una actualización y merece una actualización con unos límites, digamos, más exigentes, ya que por lo que vemos, la mayoría de estas industrias cumplen y por exceso, en muchos casos, estos límites que tiene la norma actual. O sea, una recocha. Bueno, creo que han habido muchos elementos en esta conversación, muchos técnicos, legales, en fin. Creo que hay bastantes cosas que hemos dicho que sería chévere para ir ya cerrando el espacio, que tanto Karen como Julián nos entreguen mensajes sobre cuáles son las recomendaciones para el Estado, la sociedad civil, las empresas en general que han encontrado desde su ejercicio de investigación y en este tema. Bueno, como muy bien lo mencionaba Karen, la actualización normativa es absolutamente necesaria porque, como les comentaba, Colombia se ha quedado atrás en muchos aspectos en no regular ciertos contaminantes o en ciertos compuestos químicos que se producen con la combustión del carbón. Un ejemplo como Malasia, que les comentaba. También para el caso del coque, el Banco Mundial tiene muchos contaminantes o compuestos químicos que no se tienen en cuenta. Y una de las recomendaciones principales desde mi perspectiva, que pues sería la legal, es que la actualización normativa abarque más compuestos o contaminantes para regular. Además que, solamente por mencionar un caso, en el caso del mercurio, nosotros hemos firmado un tratado internacional, el convenio de Minamata, que no se está aplicando porque no estamos regulando el mercurio para la producción de la generación de energía. Otra recomendación importante que pudimos ver es la disponibilidad de la información y el seguimiento a estas fuentes contaminantes. Es decir, Colombia tiene actualmente una base de datos de las emisiones que generan diferentes tipos de industrias. Sin embargo, actualmente, por ejemplo, el tema de las termoeléctricas, no se encuentra la información acá en esta base de datos. Y digamos que existe la obligación a nivel normativo de que estas industrias reporten sus emisiones. Entonces, una de las recomendaciones es esta, es poder vincular, por ejemplo, el sector de las termoeléctricas al carbón en este reporte y que desde el sector gobierno se pueda hacer seguimiento continuo a estas emisiones de estos sectores. También podría decirse que debería existir por parte de la sociedad civil un seguimiento y que ojalá la norma lo permitiera o diera más herramientas o dientes pues para que la sociedad civil pueda hacer un seguimiento al cumplimiento de estos estándares de emisión en la actualización, que ojalá fuesen más estrictos para la protección del medio ambiente. Sí, exacto. Y creo que
desde la sociedad civil también abrir espacios de comunicación entre los diferentes organismos que entran aquí a jugar. Es decir, sentar una mesa es un ejercicio importante en donde están actores del sector privado, está el sector de la academia, el sector gobierno. Inclusive a veces uno puede observar que entre las mismas instituciones del gobierno no se transfieren información. Me parece muy, muy clave que desde la sociedad civil se pueda colaborar en estos espacios. Y me imagino también, algo que también me queda es que se vinculen y se tengan en cuenta en ejercicios de planificación, en ejercicios de actualización de esta normatividad, que es una necesidad, el tema de los impactos diferenciados. Creo que un mensaje importante es que estos contaminantes afectan de manera diferente a diferentes poblaciones. Como seres humanos nos afecta biológicamente prácticamente igual, pero realmente hay gente que está expuesta diferenciada a todas estas afectaciones. Sí, a mí me parece importante el tema que mencionas, también en abordar estudios relacionados a estos impactos, estudios en salud, y también esta colaboración entre el sector privado y la academia. Realmente el sector privado tiene que comenzar a implementar lo que son estrategias de control de emisiones, en el cual la formulación de estas, la academia puede ser clave para poderlas diseñar en las condiciones específicas de Colombia. Otra recomendación que me parece importante es que la nueva actualización que se realice tenga una propuesta escalonada para su cumplimiento. Entendemos que no se va a poder cumplir inmediatamente cierto valor, entonces pues que sea algo escalonado para que las industrias puedan adaptarse adecuadamente y no se genere, digamos, ninguna afectación en ese sentido. Entonces también finalizaría este punto mencionando que la norma, ojalá actualizada, genere, como mencionaba, herramientas no solo para que la gente tenga herramientas para participar, sino que sea clara, accesible y que entienda lo que, como ustedes mencionaban, la diferencia. No todo el mundo es técnico, entonces no todo el mundo va a entender qué significa que sea cierto valor o con ciertas mediciones que se hagan, sino que tiene que ser lo más clara posible para que cualquier persona pueda entender que si ese valor está así, significa que en mi ciudad, en mi lugar, tenemos un aire muy malo, nos van a afectar o es tóxico y podría ser peligroso para mí y para lo que sea. Entonces tiene que ser claro y accesible para todas las personas. Y sencillo, eso sería. Y hay un tema ahí que siempre sale a la luz y es el impacto económico, ¿no? O sea, del sector privado siempre va a estar como la cuestión y la preocupación. Me reducen los límites de emisión, ¿qué va a pasar? Voy a cerrar porque no los voy a cumplir, o me van a colocar algún tipo de multa. Pero en ese caso hay que ver dos cosas. Una afectación económica, es decir, no como una afectación económica, sino como una inversión para mejorar sus mismos procesos y reducir la contaminación que generan. Eso a su vez me va a reducir el impacto en salud. Recordemos que los impactos en salud digamos que no son a veces tan directamente visibles si no hay estudios específicos, pero sí hay afectación actual de salud y hay pérdidas económicas precisamente por esos impactos en salud. Bueno, creo que ha sido una conversación bastante interesante. Creo también que hay muchos elementos para las personas que nos escuchan que conozcan primero esta gran problemática, pero también que les sirva para estar al día, atentas de qué es lo que está sucediendo con esta actualización normativa que más pronto que tarde se va a dar. Es una necesidad que existe y que veamos a ver qué va a suceder. También que conozcamos dónde es que están estas industrias, dónde es que están esas termoeléctricas, porque también necesitamos empatizar con estas poblaciones que están allá. Y nada, muchísimas gracias Karen, muchísimas gracias Julián por acompañarnos el día de hoy. Gracias también a quienes nos escuchan y se conectan en este podcast. Y nada, esperamos poder acompañarles en su día a día y en otro capítulo. Muchísimas gracias. Conversaciones Climáticas es un podcast producido por Polen Transiciones Justas, con música original de Luis Daniel Pico,
con apoyo de la Fundación Heinrich Böll, Oficina Bogotá, Colombia. Te invitamos a seguir a Polen Transiciones Justas en nuestras redes sociales a través de la cuenta @polentj para estar al día con las últimas noticias sobre nuestros proyectos en desarrollo. Gracias por escuchar. Te esperamos en el próximo episodio.